Recién lo mencionaba Julián en su editorial, ¿no? La respuesta del expresidente Mauricio Macri a dichos del actual presidente Alberto Fernández. Pero no hizo referencia, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las políticas públicas llevadas adelante por este gobierno en el marco de la pandemia, ni tampoco a lo que parte de sus dirigentes criticaron, como es la declaración de servicios públicos de lo que es telefonía, internet y televisión paga. Para dialogar un poco sobre esto, ya estamos en comunicación con la diputada nacional Gabriela Cerruti, a quien saludo. Cerruti, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, le quiero preguntar sobre lo que hoy ratificó el Congreso, este DNU sobre declarar servicio público esencial en competencia a lo que veníamos diciendo recién, ¿no? A las TIC. Exacto. Hoy hubo una reunión de la bicameral que tiene que expedirse sobre los DNU, una bicameral que apenas funcionó durante todo el gobierno de Mauricio Macri, y así con el quórum estricto y con todo lo que hacía falta, incluso con presentar a la comisión, pero que estaban interesados en el tema, se pudo despachar, ahora tienen que ratificarlo las cámaras, el dictamen que aprueba el DNU, varios DNU que estaban a la cola esperando ser aprobados, y también el último DNU del presidente Alberto Fernández con estos temas que vos decías, que además no es que inventa o que trae la novedad de poner como servicio público esencial a las TIC, a Internet, la telefonía celular, la telefonía fija, que ya era servicio público hace muchísimo tiempo, y también la televisión paga, sino que lo que está haciendo es dando de baja, de alguna manera, aquel DNU de Macri, con el cual apenas asumió entre aquel diciembre y enero, por DNU dio de baja la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley que llamamos en aquel momento Argentina Digital, que ya contenía muchos de estos temas y que además se había adelantado mucho al futuro y se había adelantado incluso a cómo iba a moverse el mundo ahora a raíz de la pandemia, porque ponía un énfasis y un eje muy fuerte en que hoy por hoy parte de la igualdad y del equilibrio y de la equidad en el mundo tiene que ver con la conectividad. Ya no podés definir igualdad solo por ingresos si vos no tenés acceso a diferentes tipos de conectividad que son los que te van a garantizar el acceso a otros derechos, ¿no? Entonces, me parece que este decreto que hizo el presidente Alberto Fernández, pero que veníamos debatiendo en el Congreso diferentes proyectos de ley, tiene que ver con una urgencia, que es que en este momento, si la gente no está con los pibes, no están conectados, los ciudadanos no están conectados, no acceden a la salud, a la educación, al ocio, al entretenimiento, muchas veces al trabajo, sino que además los aumentos de tarifa que estaban llevando adelante y que venían planificando de acá a fin de año, hacía que además iba a ser impagable, ¿no? Entonces, me parece que fue una medida, que es una medida que estábamos esperando y que aplaudimos, y que tiene que ver con estar haciendo frente, y falta muchísimo todavía, porque obviamente para que haya una conectividad para todos y todas tienen que haber más inversión y más avance en cosas que ya veníamos trabajando, como los satélites, como conectar igualdad, como que todo el mundo tenga su computadora, pero también esto que lo decía el presidente cuando lo anunció, cuando en alguna radio el fin de semana, por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno esté diciendo que los pibes tienen que volver a la escuela porque él no les puede garantizar la conectividad. Sí. Bueno, a propósito de eso, país, ¿no? diputada, ¿qué tal, Guarino? Sí. ¿Cómo le va? Quiero preguntarle con respecto a la posición que ha tomado directamente la oposición política, diciendo, bueno, esto es parte del populismo. Bueno, lo veíamos recién, el tuit de Patricia Bullrich. Digo, ¿cuáles son los argumentos, las respuestas que hay con respecto, incluso hasta el propio expresidente Macri hoy planteando, bueno, que no hay que creerle al presidente de la Nación lo que ha señalado, ¿no? Muy cruzados con las definiciones del gobierno en las últimas horas. Mira, yo creo que están perdidos, realmente están perdidos, o sea, se inventan operaciones, van detrás de las operaciones, y se oponen por las dudas a todo lo que hay, se están oponiendo a una cosa y ya al día siguiente se tienen que oponer a otra. Yo siempre digo, el que corra detrás de las operaciones que hacen la oposición con algunos medios, se van a chocar con ellos mismos en algún momento porque están todo el tiempo inventando alguna nueva. Vos escuchaste una propuesta, un análisis, algo sensato de parte de la oposición en medio de lo que estamos viviendo, que no solamente es una crisis económica fenomenal en el mundo y en la Argentina mucho más porque viene de arrastre de los años del macrismo, sino que además es una transformación de la vida cotidiana de una manera increíble. Yo lo escuchaba al presidente Fernández decir el otro día que hoy por hoy Google es lo que para nosotros eran las bibliotecas. A vos que te gusta tanto leer y pasear por los libros. Y yo no estoy tan de acuerdo con él en ese punto, porque yo creo que hoy Internet no es
la biblioteca. Hoy Internet es el lenguaje. Hoy si vos no tenés acceso a Internet o no tenés acceso a la conectividad, no podés estudiar, trabajar, movilizarte, entretenerte, leer determinadas cosas. Entonces, estamos hablando de un cambio de paradigma tan enorme, pero tan enorme, que el Estado tiene que ponerse al frente de poder garantizar, porque los que se queden afuera de eso en este momento, se quedan afuera del acceso a sus propios derechos más esenciales. Ahora, cuando se garantizó el transporte, discúlpame, con esto. Cuando se garantizó el transporte como servicio público, ¿por qué era? Porque sin transporte vos no podías ir a educarte, sin transporte vos no podías ir a trabajar. Bueno, hoy sin conectividad no podés educarte y no podés trabajar. Entonces tenemos que ir a la altura de los tiempos. Y esta fuerza política que gobernó 4 años diciendo que eran modernos y que ellos y que el primer mundo y que todo lo demás, son incapaces de darse cuenta que si hoy no hay conectividad en los hogares, no hay acceso a los derechos más elementales. Ahora, Cerruti, ¿usted comparte la idea de que sigue siendo un ala sin responsabilidad ejecutiva hoy la que sale a criticar de esta manera? Y me refiero, por ejemplo, a Patricia Bullrich, a Federico Pinedo, y la contracara sería, Julio Cobos, quien dijo que estaba a favor de esta situación, la ex senadora Gladys González, que en su momento incluso presentó un proyecto muy similar. El ataque parecería venir siempre en los mismos lados y siempre con los mismos argumentos. Sí, yo creo que tal vez no se divida estrictamente entre quienes tienen responsabilidad de gobierno y quienes no, sino quienes tienen determinados proyectos ideológicos y van por eso. Y hay un proyecto ideológico en el mundo, que es Bolsonaro y que es de alguna manera Trump, y que es Mauricio Macri y su grupo más cerrado, como es Patricia Bullrich, Pinedo, que es contra todo. Son ellos contra todo y que no exista nada, que no exista... Yo cuando dicen que el gobierno de Macri fue un gobierno pro empresas, el gobierno de Macri destruyó todas las empresas en este país. El gobierno de Macri fue un gobierno pro brokers de Wall Street y lo único que le importaba, tuvimos 4 años gobernados por personajes de Billions, ¿no? Entonces me parece que ese grupo que no tiene, que nunca, ¿sabes qué? Macri es una igual, persona que nunca Cerruti, un Axel Road no se le niega a nadie en algún momento de la vida, ¿no? Digo, es así, o sea, de repente estamos gobernados por un grupo de chetos millonarios que lo que miraban era cómo estaban las pantallas, porque si vos de verdad te importa una empresa, te importa lo que invierte, te importa los trabajadores que tiene, te importa, el Estado tiene que regular para que, no, ellos lo que les importa es cuánto ganaban y cuánto subían las acciones en Wall Street. Entonces, así gobernaron el país y desde ese lugar, desde la reposera en la Costa Azul o desde ese lugar en donde tienen las cuentas bancarias llenas con lo que se llevaron, con lo que multiplicaron por ese mismo negocio financiero que estuvieron haciendo, es donde se dedican a dinamitar todo lo que está haciendo el resto del mundo. Después con algunos personajes tipo con el Rodríguez Larreta, las discusiones son otras, digamos. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos una discusión ideológica con Rodríguez Larreta, que es qué tipo de ciudad quiere o no. ¿Quiere que los pobres se vayan a enfermar al aula porque tienen derecho a estar conectados solo los ricos? Bueno, esa es nuestra discusión. Pero no lo escuchamos salir a decir una barbaridad, digamos, pero sí tenemos que dar el debate de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión digital. Estamos hablando de el nuevo paradigma de la igualdad y la equidad en la sociedad. Si vos no tenés inclusión, es lo mismo que si no tuvieras ingreso. No podés acceder a los derechos de segunda generación. Cerruti, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar.